Welcome to our webinar. Les damos la bienvenida a nuestro seminario web. Soy Dimitrios Gulis, el presidente de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, EMAS, y junto con el presidente anterior, el profesor Antonio Cano, y la miembro de la Junta Directiva, doctora Antonina Smetnik, seremos sus anfitriones en este seminario web de las mejores 10 ponencias de EMAS. Durante el año pasado, EMAS organizó una serie de seminarios web muy concurridos, publicó numerosas declaraciones y directrices en relación con el cuidado de las mujeres y los hombres mayores. En este seminario web, EMAS se enorgullece de presentar su top 10, las 10 mejores ponencias. Entonces, en los próximos 60 minutos tendrán la oportunidad de ponerse al día sobre los temas más importantes relacionados con la menopausia y la andropausia. Esto será de forma concisa y basada en la evidencia. Además, podrán compartir sus preguntas en una sesión de preguntas y respuestas en directo. También podrán elegir participar en la sesión de la mañana, que fue esta mañana, y a las 4 de la tarde, hora Beijing, o en la sesión de la tarde, esta sesión a las 8 de la mañana, hora de New York. Las dos sesiones tendrán interpretación al español, mandarín, ruso y portugués. Por lo tanto, sin más preámbulos, pasaremos a nuestras ponencias. La menopausia en el lugar de trabajo. Desde hace muchas décadas, distintos países han incluido en su legislación elementos regulatorios para mujeres embarazadas. Lo mismo ocurre hoy en día con mujeres que se encuentran en periodo de lactancia. Por otro lado, se han logrado muy pocos avances para mujeres en periodo perimenopáusico, sobre todo en el lugar de trabajo. La directora ejecutiva de EMA, junto con EMAS, la profesora Margaret Rees, tomaron la iniciativa de reunir una gran cantidad de información y sugerir soluciones realistas para este tema que es tan delicado. Los invitamos a visitar la página web de EMAS, www.emasonline.org, donde podrán encontrar la sección La menopausia en el lugar de trabajo. Allí encontrarán información como la recomendación del Consenso Global sobre la menopausia en el lugar de trabajo y también la declaración de postura de EMAS. En el año 2020 había 657 millones de mujeres entre 45 y 59 años, muchas de las cuales participarán activamente de la fuerza laboral durante sus años de menopausia. Aunque la edad media de la menopausia natural suele ser 51 años, esto puede ocurrir antes, puede ser de forma natural o inducida por cirugía, radioterapia o quimioterapia. Mientras que la menopausia puede no causar problemas sustanciales para algunas mujeres, para otras sí presenta algunas dificultades considerables, tanto en la vida personal como en la laboral. Por lo tanto, los marcos y políticas de salud y bienestar en el ámbito laboral deberían incorporar la salud de la menopausia como parte de un contexto más amplio de igualdad de género y etario y también de la salud reproductiva y posreproductiva. También encontrarán una encuesta que responde a la pregunta: ¿tiene su empresa o su organización una política o directriz que aborde la menopausia? Aquí están los resultados actuales y pueden participar de esta encuesta ustedes. El 7 de septiembre es el Día Mundial de la Menopausia y el Trabajo. Con este Día Mundial de la Menopausia y el Trabajo queremos generar concientización sobre la menopausia en el ámbito laboral y también luchar para lograr una reducción del estigma y la carga emocional que esto conlleva. La menopausia es una temática de una cuestión de igualdad de género y de edad. También hacer frente a cada una de estas consecuencias debería formar parte del mantenimiento de un entorno laboral inclusivo. Tenemos una ambición que es poder lograr que esta fecha del 7 de septiembre se convierta en una plataforma perdurable para poder defender y poder brindar la capacitación necesaria a directivos, supervisores y profesionales de la salud laboral y al personal en general para que aprendan sobre la menopausia. Podrán leer esta editorial, La menopausia en el ámbito laboral, generar evidencia, cambiar los ámbitos laborales y brindar apoyo a las mujeres. Es una editorial publicada en Maturitas. Podrán también tener acceso a la carta de EMAS sobre la menopausia del trabajo. Esta carta sobre menopausia y el trabajo es una iniciativa de EMAS
que sirve para promover el reconocimiento y tener en cuenta la salud de la menopausia en el ámbito laboral como parte de marcos y políticas más amplios sobre el bienestar, la igualdad de género y etaria en la cultura empresarial. Los invitamos también a descargar la iconografía, la menopausia en un vistazo, para ilustrar esta recomendación global de EMAS de 2021 sobre la menopausia en el ámbito laboral. También pueden leer muchos comunicados de prensa, artículos publicados en los medios, para poder seguir estando informados y comunicarle esto también a sus pacientes. Pueden también descargarse el folleto Elementos Esenciales de la Menopausia. Este 2021 es un folleto general sobre la menopausia, sus síntomas y sus efectos en el ámbito laboral y en la vida privada. Los habilitaremos para utilizar la herramienta de autoevaluación de la menopausia en el ámbito laboral. Esta herramienta de autoevaluación es un recurso que le sirve a los empleadores y a los directivos para poder transformar el ámbito laboral en un entorno de trabajo más favorable hacia la menopausia. Podrán también acceder a información y datos sobre estadísticas poblacionales. Tienen recursos recomendados, páginas web para estadísticas sobre la menopausia en el ámbito laboral. Y también podrán leer las pruebas escritas de la profesora Kathleen Ryak en nombre del Consorcio Internacional de Menopausia y Trabajo frente al Parlamento del Reino Unido. Pueden también elegir ver toda la serie de seminarios web sobre la menopausia del trabajo. Se trata de una serie de 3 webinarios sobre la menopausia en el trabajo que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2021 durante el 13º Congreso de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Encontrarán datos actualizados sobre la investigación llevada a cabo en torno a la menopausia en el ámbito laboral. Pueden acceder a esta actualización de la investigación de 2015 hasta la actualidad. Por último, también tendrán acceso a las recomendaciones que realizan organizaciones que no forman parte de EMAS. Estas son directrices de sociedades de salud, organizaciones de personal y organizaciones de apoyo. Les recomendamos que no pierdan esta oportunidad de visitar el sitio web de EMAS y de acceder a este material basado en las pruebas, en la evidencia para ustedes y también para beneficio de sus pacientes. Los trastornos menstruales son bastante frecuentes en las mujeres premenopáusicas. Los anticonceptivos orales combinados son un tratamiento justificado siempre y cuando se haya establecido un diagnóstico correcto. ¿Pero qué ocurre con la salud ósea? ¿Cuál es el efecto que tienen los anticonceptivos orales combinados sobre la resistencia ósea? El profesor Antonio Cano tiene algunas respuestas para nosotros. El tema que expondré hoy es muy importante para el manejo de las mujeres perimenopáusicas porque a menudo sufren alteraciones menstruales y al mismo tiempo no hay seguridad sobre si los anticonceptivos orales que muchas de ellas toman cuando se enfrentan a la situación de perimenopausia son una buena alternativa en términos de preservación ósea. Para hablar de esto, comenzaré presentando los datos del estudio de la salud de las mujeres en todo el país, en el que vemos que 2.336 mujeres a las que se les hizo un seguimiento durante una serie de años formaron parte. Vemos aquí a la izquierda cuál es el perfil de las hormonas. Distintas hormonas como FSH, estradiol, testosterona y SHBG. ¿Y cuál es el perfil que ellas tienen? ¿Cuál es el impacto del nivel de hormonas a nivel de la densidad mineral ósea lumbar? Vemos aquí, por ejemplo, que cuanto mayor es el nivel de FSH, menor es la densidad mineral ósea. Esto también demuestra seguramente que los bajos niveles de estrógeno son perjudiciales para la densidad mineral ósea, como bien sabemos. Aquí vemos la confirmación de que un nivel más bajo de estrógenos también se relaciona con niveles más bajos de densidad mineral ósea en la columna vertebral. A la derecha
se ve cómo las mujeres que sufren de trastornos menstruales todavía tienen algo de estrógeno, pero que es más bajo que las mujeres que aún conservan la capacidad ovulatoria, como vemos aquí claramente. Por lo tanto, es muy probable que estas mujeres sufran de este problema de bajos niveles de minerales. Ahora tenemos una pregunta. La pregunta es si los anticonceptivos orales pueden ser una buena idea o no. Para entender esto, tenemos que diferenciar entre los anticonceptivos que solamente tienen progestágeno, por ejemplo, el acetato de medroxiprogesterona de POT, en el que vemos que las mujeres que toman este producto, en este ensayo se compararon unas 4.000 mujeres con un número similar de mujeres que no eran usuarias del acetato de medroxiprogesterona de POT. Entonces, estas usuarias tenían un riesgo más alto de 1,72 en comparación con las mujeres mayores, es decir, las que estaban ya saliendo de sus últimos años reproductivos y que se acercan a la perimenopausia. Y es aún más alto, vemos un 3,04 en aquellas mujeres menores de 30 años. Entonces, el tratamiento de solamente progesterona sola no es una buena idea. Y ahora bien, ¿qué sucede con aquellas mujeres que toman estrógenos, que suele ser el etinilestradiol, como todos sabemos? En este caso en particular, la situación no es tan evidente. Vemos que este es un estudio un poco acotado, son solamente 12 mujeres que tomaban anticonceptivos hormonales combinados, entre ellos el etinilestradiol, y se compararon con otras mujeres que no lo estaban haciendo. Vemos una pequeña disminución a nivel de la columna lumbar, el cuello femoral, la cadera total, y ambos se refieren a la densidad mineral ósea, pero sigue siendo un estudio muy pequeño. Por eso hasta la fecha, lo que sabemos es, por ejemplo, cuál es la postura de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, que se dio a conocer claramente en estas declaraciones de EMAS, en la que se estipuló que los anticonceptivos normales combinados que tienen etinilestradiol son una buena opción para hacer frente a las alteraciones menstruales y también frente a los cambios asociados a nivel óseo que sufren estas mujeres cuando tienen niveles más bajos de estrógenos. Aún así, esta seguramente no sea la mejor opción porque sabemos que el estradiol es probablemente mejor, es un producto secuencial, tal vez que incluya estradiol podría ser una mejor opción. Pero así todo, los anticonceptivos orales con etinilestradiol pueden ser una opción aceptable para el manejo de estos casos. Muchas gracias por su atención. Las principales diferencias entre la terapia hormonal en cuanto a la seguridad de las mamas. Según las características de la mujer y la disponibilidad local, hay distintas opciones de terapia hormonal para la menopausia. El cáncer de mama es uno de los principales temores que las mujeres que son usuarias de terapia hormonal en la menopausia tienen. Sabemos que todos los regímenes de terapia hormonal no son lo mismo en cuanto a la seguridad de las mamas. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? La doctora Antonina Smetnik ha recabado ciertas pruebas que compartirá con nosotros. Estimados colegas, me gustaría agradecer a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia por brindarme la oportunidad de participar en este seminario web. Las mamas son el órgano blanco de numerosas hormonas y factores de crecimiento, y a principios de la década del 2000 se produjo un gran descenso en el número de usuarias de terapia hormonal para la menopausia debido a los primeros resultados publicados del estudio WHI, Iniciativa de Salud de la Mujer, que demostró que la terapia hormonal combinada en la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama. El riesgo relativo de cáncer de mama en usuarias de estrógeno conjugado de origen equino y acetato de medroxiprogesterona fue de 1,26. Se trata de menos de un caso adicional por cada 1.000 mujeres usuarias de terapia hormonal en la menopausia al año. No obstante, hubo una disminución del riesgo de cáncer de mama en usuarios de monoterapia con estrógenos después de la histerectomía y no se detectaron riesgos elevados en las no usuarias anteriores de terapia hormonal. Según el estudio de cohorte francés C3N y el estudio de registros de Finlandia, los estrógenos y la progesterona o los estrógenos y la dihidrogesterona no
tuvieron una asociación a un riesgo significativamente mayor de cáncer de mama. Según los estudios anidados de caso y controles, con más de 98.000 casos y 457.000 controles, no hubo un aumento del riesgo por el uso a corto plazo, es decir, hasta 5 años, de estrógeno solo o estradiol, dihidrogesterona y tibolona. La mayoría de las mujeres que estaban haciendo una terapia de reemplazo hormonal combinada relacionó un pequeño aumento del riesgo de cáncer de mama. El riesgo aumentó en este caso de las mujeres usuarias de terapia de reemplazo hormonal con la edad de la mujer, un menor aumento del riesgo de las mujeres con 50 años en comparación con las de 60 a 70 años. También aumentó frente a la duración del tratamiento, menores aumentos de riesgo con la terapia de reemplazo hormonal tomada a corto plazo, es decir, menos de 5 años, que a largo plazo, más de 5 años. Otro factor fue el tratamiento actual o más reciente de la terapia de reemplazo, que conllevaba mayores riesgos que el uso anterior, o sea, hace más de 5 años. Y finalmente, el tipo de progestágenos en la terapia de reemplazo hormonal combinada, con mayores riesgos se observó con la noretisterona y el más bajo fue con la dihidrogesterona. Los investigadores destacaron que algunas mujeres que nunca habían sido usuarias de terapia de reemplazo hormonal, aún así podrían igualmente padecer de cáncer de mama. Por ejemplo, en un grupo de 10.000 mujeres de 50 años que nunca ha tomado terapia, que ha tenido terapia de reemplazo hormonal, bueno, 26 mujeres de estas 10.000 seguirían padeciendo cáncer de mama en un año. La terapia de reemplazo hormonal está relacionada con 9 casos adicionales de cáncer de mama en un año, es decir, menos de una de cada 1.000 mujeres. El aumento de riesgo se relacionó principalmente con la terapia de reemplazo hormonal combinada y el tipo de progestágenos realmente marcó la diferencia. En el caso de las mujeres de 50 años no se observó ningún riesgo adicional de cáncer de mama con la terapia de reemplazo hormonal combinada que se había interrumpido más de 5 años antes. Y el riesgo adicional entre mujeres de entre 60 y 70 años fue mínimo. Tampoco se observó ningún mayor riesgo de cáncer de mama con cualquier terapia de reemplazo hormonal actual tomada durante un año o menos, con el uso anterior de TRH con estrógenos, incluso si se toma a largo plazo, y con el uso de terapia de reemplazo hormonal combinada tomada a corto plazo. Los distintos tipos de terapia de reemplazo hormonal combinada presentaron distintos riesgos. El más bajo fue la dihidrogesterona, que no se suele recetar con tanta frecuencia como otros progestágenos con mayores riesgos, noretisterona, medroxiprogesterona y levonorgestrel. Es muy importante que los médicos clínicos puedan debatir y hablar de los beneficios y los riesgos de las terapias de reemplazo hormonal con mujeres que sufren los síntomas de la menopausia. La terapia de reemplazo hormonal puede tener un efecto drástico sobre los síntomas y esta investigación justamente sugiere que los riesgos de cáncer de mama son bajos. Los resultados podrían orientar la elección de la terapia hormonal y la duración del tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Se han publicado muchas directrices y declaraciones sobre la menopausia. Por lo tanto, necesitábamos una guía completa que resumiera el abordaje del tratamiento. El abordaje de atención, la vía de atención de la Sociedad Europea de la Menopausia y la Andropausia brinda un abordaje actualizado para el seguimiento y la orientación de las mujeres en la mediana edad y se centra en aquellas mujeres que se acercan al final de su ciclo de vida reproductiva, quienes atraviesan la transición menopáusica y las etapas subsiguientes. Esta vía de atención de la Sociedad Europea de la Menopausia y Andropausia, EMAS, proporciona una guía actualizada para el seguimiento y la orientación de las mujeres en la mediana edad y hace foco en aquellas que se acercan al final de su ciclo de vida reproductiva, quienes pasan por la transición menopáusica y los años subsiguientes. Estas guías están redactadas por profesionales de la salud de la mujer y ofrece un abordaje gradual e individualizado que se estratifica según las necesidades, los síntomas y los estados reproductivos. Además, esta guía ofrece detalles sobre la detección y el cribado de enfermedades crónicas relacionadas con la menopausia y el envejecimiento. Las opciones de tratamiento para síntomas del climaterio van desde la terapia hormonal en la menopausia hasta alternativas no hormonales e incluso modificaciones del estilo de vida.
El tratamiento debería adaptarse a las necesidades y deseos personales. Y esta guía tiene como objetivo brindar un enfoque holístico, integral, equilibrado para el seguimiento de estas mujeres de mediana edad, y su objetivo es poder controlar de forma eficiente los problemas de salud y garantizar un envejecimiento saludable. El texto de carácter informativo tiene ilustraciones con figuras y tablas. Podemos ver en esta figura el último periodo menstrual que define justamente la menopausia. La edad media, promedio de la menopausia natural es aproximadamente 50,5 años y hay un intervalo de confianza de 50,2 a 50,8. Las mujeres que padecen de insuficiencia ovárica prematura experimentan la senescencia ovárica antes de los 40 años. La finalización de la menstruación a una edad mayor de los 40 años, pero inferior a los 45, se define como menopausia precoz. Los consejos que se brindan sobre el estilo de vida para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y para la prevención de enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento y la menopausia constituyen un núcleo central del tratamiento y se ven resumidos en esta tabla que vemos en pantalla. Por último, esta es una tabla actualizada de los regímenes de tratamiento hormonal en la menopausia. Esta es una lista completa de todas las temáticas tratadas en este documento científico informativo. En resumen, la menopausia o el cese de la menstruación es el resultado inevitable del envejecimiento ovárico normal debido al agotamiento de los folículos ováricos que ocurre a finales de los 40 o a principios de los 50 años. La disminución de la concentración de estrógenos se asocia con los síntomas de la menopausia, en particular los sofocos, los sudores nocturnos, problemas de sueño, desequilibrios del estado de ánimo y los dolores musculares articulares, al igual que síntomas de atrofia vulvovaginal. La insuficiencia ovárica prematura espontánea o iatrogénica o la menopausia precoz exigen un tratamiento hormonal en la menopausia, al menos hasta alcanzar esa edad típica de la menopausia espontánea. La salud post-reproductiva también se ve afectada por problemas relacionados con el envejecimiento, como la menopausia, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. El tratamiento de mujeres que se encuentran en transición hacia la menopausia debería ser individualizado. Se debe tener en cuenta su perfil de riesgo, sus deseos y sus necesidades. Pueden descargar este artículo de forma gratuita y los invitamos a leerlo. Menopausia y sobrepeso, ¿cómo lo podemos manejar? Las mujeres perimenopáusicas corren un alto riesgo de aumento de peso. Durante los años entre los 45 a 55 años, las mujeres pueden fácilmente aumentar unos 10 kilos. Y el abordaje del tratamiento es una tarea muy compleja. El profesor Antonio Cano nos brindará sus consejos sobre qué hacer y qué evitar. El tema que presentaré hoy será el manejo del sobrepeso en la menopausia. Esto es algo que es muy importante y no solamente por razones estéticas, sino porque realmente tiene implicaciones metabólicas relevantes. Para hablar de esto, estableceremos 4 puntos principales. En primer lugar, comentaremos sobre la prevalencia y cómo el aumento de la grasa es evidente en torno a la menopausia. Luego, hablaremos sobre los antecedentes hormonales y a continuación hablaremos sobre el impacto de la terapia de reemplazo hormonal. Y por último, comentaremos las opciones complementarias, pero en particular abordaremos el tema de la dieta, el rol de la dieta y el papel de la dieta mediterránea en particular. En esta diapositiva podemos ver el estudio SWAN, un estudio de mujeres de todo el país que fueron sujeto de esta investigación sobre sus antecedentes hormonales, pero también sobre su composición corporal. Para esto se llevó a cabo una absorciómetría de rayos X dual. Y podemos ver aquí que en comparación con la instancia cero, el punto cero, que es el de la menopausia, vemos un aumento aquí. La masa grasa, que comienza algunos años antes de la menopausia, pero inmediatamente cuando nos acercamos a la menopausia, vemos un aumento de la pendiente de la acumulación de grasa que termina en el aumento global
de la grasa corporal y es mucho más de lo que era antes de la menopausia. Se suele acumular en la zona abdominal, algo que tiene realmente efectos metabólicos. También cuando hablamos de los antecedentes, el contexto de hormonas, en el caso especial de la menopausia, sabemos que nos encontramos con una disminución en la producción de estrógenos, pero no hay un cambio así en la producción de andrógenos. Por lo tanto, el resultado es una alta proporción de andrógenos estrógenos y esto se asocia con un aumento de la obesidad visceral. Esto también ha sido comprobado de forma fehaciente en distintos modelos experimentales. El aumento de la obesidad central se asocia con el aumento de la resistencia a la insulina, que también se asocia con las otras características del síndrome metabólico, como la disglucemia, como vemos en esta diapositiva, la dislipidemia y el aumento de la presión arterial. Esta no es la única razón que puede llevar al aumento y los cambios a la menopausia. Y esto lo sabemos porque las mujeres que reciben terapia hormonal en la menopausia mejora la situación que genera la menopausia, pero no pueden solucionar todos los problemas. Esto se ve claramente en esta diapositiva. Vemos los datos del estudio HOPE, en el cual tenemos cientos de mujeres que fueron aleatorizadas, asignadas de forma aleatoria a distintas combinaciones, tanto terapia hormonal como placebo. Vemos aquí que hay diferencias en la respuesta a estas combinaciones. Este es el caso en el peso corporal medio, pero todos estos fueron distintos a los que recibieron placebo. Por lo tanto, hay algún efecto posible de la terapia hormonal, pero todavía este no es el efecto absoluto. Entonces, necesitamos algo más. Y es por eso que este abordaje, por ejemplo, incluir el ejercicio físico o la dieta puede ser tan importante. Me gustaría presentarles ahora sí algunos datos sobre el impacto de la dieta mediterránea en el síndrome metabólico. Este es una meta-análisis en el que podemos ver la incidencia del síndrome metabólico como resultado de la evaluación de los estudios de casos, los estudios de control y de los estudios prospectivos. Este es un resultado global en el que vemos que hay una reducción de alrededor del 27% en la incidencia del síndrome metabólico. También esto es muy importante debido al interés que puede haber en el tema de la circunferencia de la cintura. Vemos que hay estudios evaluando el impacto de esto en la circunferencia de la cintura. Vemos que hay una reducción aquí de alrededor de 18% en el perímetro de la cintura. Entonces, en conclusión, esto es algo muy prevalente, que tiene implicaciones metabólicas y que se puede mejorar a través de el uso de la terapia hormonal, pero que exige también de otras variantes. Por ejemplo, cuando mencionamos la dieta mediterránea, pero también muchos otros factores como el ejercicio. También se puede llegar a evaluar otro tipo de interacciones con otros fármacos. Muchísimas gracias por la atención. El inicio y la duración del tratamiento hormonal de la menopausia ha sido objeto de un largo debate. Hoy en día entendemos que existe una ventana de posibilidad. La doctora Antonina Smetnik nos brindará las pruebas necesarias para tomar las decisiones de tratamiento adecuadas. Estimados colegas, quisiera agradecer a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia nuevamente por la oportunidad de participar en este seminario web. Los síntomas vasomotores son los primeros signos encubiertos de eventos cardiovasculares, como el ictus y el infarto de miocardio, las fracturas osteoporóticas y el deterioro cognitivo. La THM, iniciada a menos de 10 años de la menopausia, disminuye la mortalidad por todas las causas en un 30% y la enfermedad coronaria en comparación con el placebo o la ausencia de tratamiento. Según la declaración científica de la Asociación Americana del Corazón en el 2021, la transición menopáusica es un término de aceleración del riesgo de la enfermedad cardiovascular. La terapia hormonal iniciada en mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años siguientes a la menopausia es actualmente la única intervención que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes en mujeres sanas de mediana edad. Según las directrices clínicas de EMAS de 2018,
La THM tiene un efecto favorable sobre la homeostasis de la glucosa en mujeres con y sin diabetes. El momento en el que se comience la THM puede retrasar el desarrollo de diabetes de tipo 2. Es preferible la administración de THM por vía oral, salvo contraindicaciones. Entre los progestágenos disponibles y bien estudiados que se utilizan como parte de la THM oral, la progesterona y la dihidrogesterona son los progestágenos de elección. Según la publicación, el tiempo y la dosis de cumplimiento de la terapia hormonal sustitutiva y el riesgo de fractura en mujeres con síndrome menopáusico, el uso actual y pasado de la THM protege contra la fractura ósea. El efecto protector depende de la dosis. Aumenta con la dosis diaria acumulada y la adherencia, y el inicio de la THM al comienzo de los síntomas de la menopausia demuestran un mayor efecto protector contra las fracturas. La THM puede prevenir la pérdida de colágeno, puede mejorar la capacidad de retención de agua y aumentar el grosor de la piel. La pérdida gradual de la función ovérica es uno de los factores que contribuye al desarrollo de disfunción sexual en las mujeres. Hay una relación real entre el empeoramiento de la función sexual y la edad reproductiva y la etapa de la mujer. El uso de estradiol combinado y progesterona en las mujeres perimenopáusicas tiene un efecto positivo sobre la función sexual. Los datos observacionales sugieren que una edad más temprana desde la menopausia pueden estar asociados a efectos positivos de la THM. El inicio en los años posteriores se asocia a un riesgo mayor de demencia. Los datos de resonancias magnéticas funcionales sugieren que haya una mayor eficiencia en la función cerebral durante una tarea de atención sostenida en mujeres posmenopáusicas que reciben estradiol. La menopausia quirúrgica o la menopausia temprana aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer de un 70%. Si la THM se inicia antes de los 50 años, este riesgo desaparece. La THM puede corregir el déficit de memoria directamente, pero la mejora de cognición puede deberse también a la mejora de otros síntomas que son sinérgicos en la exacerbación de la pérdida de memoria, como falta de sueño y sofocos. Y también el timing, según el estudio de cohorte de los Países Bajos. El comienzo oportuno de la THM sería antes de los 50 años. Este es un factor importante de longevidad. Gracias por su atención. Progestágenos y protección del endometrio. La razón principal, si no la única, para incluir el progestágeno en el tratamiento hormonal es evitar la hiperplasia endometrial. Como en todas las decisiones terapéuticas, el qué, cuánto, durante cuánto tiempo y por qué vía son fundamental. El profesor Antonio Cano nos pondrá al día con respecto a las opciones disponibles. El uso de progestágenos es un tema importante, no solo porque necesitamos progestinas para la protección del endometrio, sino también porque tienen importantes implicaciones metabólicas. Es por esto que voy a presentarles en solo 4 diapositivas cuáles son los principales aspectos relacionados con el uso de progestágenos. Y para esto voy a ir al pasado, a las publicaciones iniciales de Roger Kim y Malcolm Whitehead, que con los explantes endometriales evaluaron el impacto del estradiol en comparación con diferentes progestinas. Vemos aquí norestesterona, norgestrel, MPA, dihidrogesterona y progesterona fueron comparados en una técnica que se utilizó con el índice de etiquetado epitelial, que era una medida de proliferación endometrial. Y podemos ver que con diferentes días de tratamiento, norestesterona y también en el caso de MPA, el caso de dihidrogesterona y también el caso de progesterona, todos fueron suficientes para controlar la proliferación. Esto es importante porque las progestinas difieren no solo en su potencia, que es algo que se muestra aquí, sino también en el impacto metabólico. Y esto es importante, como podemos verlo en esta diapositiva. Sabemos que hay receptores en todo el cuerpo y estos no solo incluyen
los receptores nucleares, sino también los de membrana. Es por esto que hay algunas acciones, como por ejemplo la acción al nivel del sistema nervioso central. Podemos ver acá la modulación positiva del receptor GABA neuronal y también el impacto en el nivel de ansiedad, depresión, impactos estéticos y también, por ejemplo, a nivel de sueño. Es importante comparar uno con el otro con respecto a los progestógenos en cuanto al comportamiento general. Y también es importante considerar el impacto oncológico. Les he traído aquí el estudio de Vinogradova en el que se compararon diferentes progestinas en cuanto al riesgo de cáncer de mama. Y podemos ver medroxiprogesterona, levonorgestrel, noretisterona y dihidrogesterona. Y hay varias diferencias importantes. Mientras que no hubo casi ningún aumento en el caso del estradiol, sí hay diferencias en el caso de la medroxiprogesterona, por ejemplo, que mostró un aumento cuando se lo utilizó durante una serie de años. Levonorgestrel, que era bastante similar, paralelo, pero miremos acá lo diferente que es la dihidrogesterona, que muestra que la progestina es importante no solo metabólicamente, como se comentaba, sino también desde el punto de vista del impacto oncológico. Y es importante, y esta es la última diapositiva que se conecta a la primera, porque decíamos que la progestina, incluso durante un tiempo suficiente, como mostraban King y Whitehead, es suficiente para controlar la proliferación endometrial. Aquí, en el estudio Replenish, podemos ver la incidencia de la hiperplasia, el endometrio proliferativo, los pólipos endometriales, al comparar 1 miligramo de estradiol más 100 miligramos de progesterona micronizada con placebo. No hubo diferencias entre ellos. Entonces, para concluir, las progestinas son importantes, sí, pero no tienen que ser tremendamente potentes para controlar la proliferación endometrial, sino que necesitan ser muy bien seleccionadas al considerar aspectos metabólicos y también aspectos relacionados con el riesgo oncológico. El plan de estudios esencial sobre la menopausia para profesionales de la salud. Para proporcionar el mejor cuidado a las mujeres durante la menopausia y más, los profesionales de la salud deben haber recibido una formación adecuada. Sin embargo, el plan de estudios de medicina de pregrado y posgrado sobre la menopausia parece ser muy limitado. La menopausia, o el cese de la menstruación, es una etapa del ciclo habitual que se produce en todas las mujeres. La gestión de la salud peri- y posmenopáusica es un tema clave para todos los ámbitos de la atención sanitaria, no solo para la ginecología. Entonces, el objetivo de este documento era ofrecer recomendaciones para el plan de estudio de los programas de formación de profesionales sanitarios de todo el mundo, de modo que se pueda recibir una formación de alta calidad sobre la menopausia. En 2014, EMAS publicó una guía sobre las cuestiones esenciales que los estudiantes de medicina de todo el mundo deben conocer sobre el envejecimiento reproductivo, la menopausia y la salud posmenopáusica. Este plan de estudios de 2022 considera las recomendaciones de 2014, las nuevas investigaciones y las nuevas modalidades de tratamiento, y es aplicable a la educación sanitaria en todos los niveles, incluyendo la formación de pregrado, posgrado e incluso de especialistas. El texto informativo está ilustrado con figuras y tablas. En esta imagen podemos ver una guía rápida de los términos clave de la menopausia que son útiles para la educación de pregrado principalmente. Y con estas imágenes podemos ver el plan de estudio sobre la menopausia para profesionales sanitarios. En resumen, la gestión de la salud de la menopausia y posmenopausia son una cuestión clave para todas las áreas de la atención sanitaria. Las mujeres deben tener acceso a información precisa y deben poder buscar asesoramiento sobre cómo optimizar la gestión
de su menopausia natural o inducida y los años posteriores. Algunas personas requieren atención adicional con la participación de servicios especializados. Esto incluye a mujeres con enfermedades crónicas, insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz, discapacidades preexistentes, así como personas transgénero o personas no conformes con su género. Los profesionales de la salud deben proporcionar un enfoque basado en la evidencia para la evaluación y el manejo y remitirá servicios de especialistas según sea necesario. Encontrarán toda la información en este documento, en esta declaración de posición, que ya ha sido respaldada por la Sociedad Británica de Menopausia, EPCOG, el Consejo Europeo y Colegio de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Europea de Endocrinología, FLACSIM, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, y la Sociedad de Medicina del Trabajo. El documento puede descargarse en forma gratuita, así que no pierdan la oportunidad de leerlo. THM y el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Entre otros beneficios, el tratamiento hormonal en la menopausia puede favorecer la salud ósea, aunque no está indicado para este propósito. El profesor Antonio Cano discutirá sobre cómo la THM puede complementar el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. El uso de la terapia hormonal en la menopausia para el tratamiento de la osteoporosis tiene cada vez más interés, porque cuando se da en el momento, en el intervalo en que estamos promoviendo, que son los años después de la menopausia o los primeros 10 años tras la menopausia, alrededor o hasta los 60 años, no solo produce beneficios en los huesos, sino también en otros ámbitos. Por eso estamos promoviendo esta opción, porque es eficaz, como les voy a mostrar, y también porque proporciona otros beneficios. Es eficaz porque, como se muestra en esta diapositiva que viene de la WHI, que recordarán fue un ensayo aleatorizado en el que unas más o menos 16 mujeres participaron y fueron asignadas al azar a un brazo con estrógeno más progestina o al otro brazo estrógeno más placebo. Y los resultados de esta diapositiva muestran una reducción de alrededor del 35% para fracturas vertebrales y alrededor del 24% para fracturas totales. Esto es algo que se encontró en las muñecas, en las caderas, que son territorios particularmente difíciles. Pero no solo eso, como se puede mostrar acá en esta otra diapositiva, no hay un efecto rebote. Entonces el beneficio se mantiene durante más tiempo. Este es el seguimiento que se hizo a las mujeres que completaron el ensayo y fueron seguidas durante varios años. Aquí podemos ver cómo en los dos brazos del estudio, este es el que recibe el placebo, el otro es el que recibe la combinación de estrógeno y progestágeno, dio un resultado similar, como que no hay diferencias, no hay una reducción entre quienes reciben la combinación de hormonas. Lo mismo se obtuvo en el otro grupo de mujeres que fueron aleatorizadas también a placebo o a solo estrógeno. Esto no lo había comentado, pero el resultado también aquí fue muy similar. Y esto ha sido confirmado en un metaanálisis como este. Es una revisión de 28 estudios donde se puede ver que para todos los factores de riesgo de fracturas, la terapia hormonal en la menopausia logra un beneficio de un 26% de reducción de todas las fracturas. Por eso las sociedades científicas han publicado estas directrices, posicionando la terapia hormonal en la menopausia como una buena opción para el tratamiento de la osteoporosis. Se puede ver aquí la terapia hormonal. Aquí, esta es la fractura no vertebral, donde podemos ver que hay un beneficio con la terapia hormonal que es mejor que para el basedoxifeno, para el raloxifeno e incluso para el ivandronato, que es incluso peor que raloxifeno o basedoxifeno. Entonces, finalmente es una muy buena opción, y no solo por esto, sino también porque, como podemos ver acá en esta diapositiva, este es
el enfoque global de la terapia hormonal en esta ventana de oportunidad que decíamos entre 50 y 60 años. Podemos ver acá los dos cuadros y vemos el resultado global en relación con las mujeres que reciben estrógenos combinados más acetato de medroxiprogesterona, y vemos en azul el beneficio, el gran beneficio para las fracturas, pero también para muerte por cualquier otra causa. Esto es algo muy importante también para diabetes y otras afecciones. Y en rojo tenemos el riesgo de cáncer de mama, trombosis venosa profunda, accidente cerebrovascular y enfermedades coronarias. El panorama es mucho mejor cuando se considera solo el estrógeno. Vemos aquí muchas barras azules, hay solo una roja, que representa el riesgo de trombosis venosa profunda, pero sabemos que este viene eliminado si utilizamos el estradiol transdérmico. Entonces, en conclusión, se trata de una excelente opción, no solo por ser eficaz, sino también porque proporciona un beneficio que se ajusta muy bien a las necesidades de las mujeres durante ese periodo de sus vidas, entre los 50 y los 60 años. Muchas gracias. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales preocupaciones de las mujeres que entran en la menopausia. Aunque la administración de un tratamiento hormonal en la menopausia deba considerarse de forma individual, puede reducir la morbilidad y mortalidad cardiovascular si se comienza durante el periodo postmenopáusico temprano. Discutamos entonces la evidencia. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales preocupaciones de las mujeres que entran en la menopausia. El cambio en los medios hormonales las predispone a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a una constelación de factores de riesgo, como obesidad visceral, dislipidemia heterogénica, desregulación de la homeostasis de la glucosa, enfermedad del hígado graso no alcohólico e hipertensión arterial. Sin embargo, una asociación independiente de menopausia per se con el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares solo ha sido demostrado en el caso de menopausia precoz, o sea, menor de 45 años. La terapia hormonal de la menopausia THM mejora la mayoría de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares mencionados anteriormente. Los estrógenos transdérmicos son del régimen preferible, ya que no aumentan la concentración de triglicéridos y no se asocian con un mayor riesgo de eventos tromboembólicos venosos. Aunque la administración de THM deba considerarse de forma individual, puede reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares si se inicia durante el periodo postmenopáusico temprano, o sea, menos de 60 años o dentro de los 10 años posteriores al último periodo menstrual. En mujeres con insuficiencia ovárica prematura, la THM debe administrarse al menos hasta la edad media de la menopausia, que es 50 a 52 años. La THM está contraindicada en mujeres con antecedentes de eventos tromboembólicos y actualmente no se recomienda para el único propósito de prevenir enfermedades cardiovasculares. El riesgo de cáncer de mama asociado a la THM generalmente es bajo y se confirma principalmente por el progestágeno. La progesterona micronizada y la dihidrogesterona se asocian con un menor riesgo en comparación con otros progestágenos. Entonces, este documento informativo está ilustrado con figuras y tablas. En esta tabla podemos ver un resumen del efecto de la terapia hormonal en la menopausia con respecto al riesgo cardiovascular. Como pueden ver, la terapia hormonal en la menopausia, especialmente por vía transdérmica, tiene efectos favorables sobre el perfil lipídico, la homeostasis de la glucosa y la adiposidad visceral. La ventana de oportunidad siempre debe ser considerada. La terapia hormonal en la menopausia puede reducir las enfermedades cardiovasculares, la morbilidad y la mortalidad si se comienza durante el periodo posmenopáusico temprano, menos de 60 años o dentro de los 10 años desde el último periodo menstrual. Hoy ya hemos discutido sobre temas importantes como el riesgo de cáncer de mama, que se minimiza con el uso de progesterona micronizada o dihidrogesterona.
Estas imágenes ilustran un algoritmo de evaluación de riesgo cardiovascular y de intervención personalizada en mujeres posmenopáusicas. El tratamiento a base de estrógenos está indicado para mujeres con síntomas molestos de la menopausia dentro de los 10 años siguientes a su último periodo menstrual o para mujeres con insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz. En conclusión, la transición a la menopausia predispone a las mujeres a un aumento en las enfermedades cardiovasculares debido a la obesidad visceral y a la desregulación de la homeostasis hormonal, a la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la hipertensión. Sin embargo, que la menopausia per se está asociado con un riesgo mayor de eventos cardiovasculares no ha sido demostrado. Por otro lado, tanto la menopausia precoz como la insuficiencia ovárica prematura están asociados con un aumento en la morbilidad y mortalidad cardiovasculares atribuidas principalmente a cardiopatías isquémicas. La terapia hormonal en la menopausia mejora la mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales con efectos diferentes según el tipo, la dosis, la vía de administración y el tipo de progesterona. La terapia hormonal en la menopausia puede reducir el riesgo de eventos cardiovasculares si se prescribe dentro de los 10 años siguientes al último periodo menstrual o en mujeres posmenopáusicas de menos de 60 años y con riesgo cardiovascular bajo o moderado. Sin embargo, la terapia hormonal en la menopausia actualmente no debe prescribirse con el único propósito de prevenir enfermedades cardiovasculares. De todos modos, es necesario realizar ensayos de control aleatorizados, bien diseñados con los regímenes más nuevos, como el estrógeno transdérmico o la progesterona micronizada, para demostrar su eficacia y seguridad en términos de riesgo cardiovascular y de cáncer de mama. Con esto concluimos nuestras presentaciones. Espero que hayan disfrutado nuestra selección del Top 10. Profesor Cano, la doctora Smednik y yo estaremos encantados de responder a sus preguntas que pueden enviar a través del widget de preguntas y respuestas en su panel de Zoom. Bueno, estamos ahora en la sesión en vivo y como decía el profesor Cano, la doctora Smednik, vamos a estar felices de comenzar con sus preguntas. Muchas gracias por estar por nosotros, así como a los cientos de participantes que puedo ver acá. No sé si decir buenos días, bueno, no sé cómo saludar a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias a la tecnología podemos estar presentes desde todo el mundo, desde Pekín hasta Nueva York. Excelente. Bueno, puedo ver algunas preguntas de Elena. ¿Es posible utilizar Dienogest como parte de la THM combinada con estrógenos para mujeres con endometriosis? Bueno, Elena, con respecto a la THM, lo principal es la reactivación de la enfermedad o la producción de nuevos implantes. Siempre es un riesgo de una transformación maligna. Entonces, los datos son limitados, pero algunas mujeres necesitan la THM a pesar de la endometriosis. Puede que sea más seguro darles estrógeno, una terapia de estrógeno combinada o timbolona, y van a tener que hacerlo tanto en las mujeres con histerectomía como aquellas que no. Hay una excepción. No utilizamos progesterona en mujeres con la histerectomía, pero con la endometriosis se podría hacer una excepción y seguir dando una progesterona porque nuevamente el miedo de la reactivación. Hay una falta de estudios de alta calidad, pero por supuesto esta es una combinación que se puede utilizar para ayudar a estas mujeres. ¿Hay más preguntas? En pacientes con síndrome metabólico y riesgo cardiovascular, el grupo etario de 50 a 60.
podrían comenzar a tomar dosis bajas de estrógeno transdérmico y progesterona micronizada si las alternativas no fueran efectivas. Antonio, ¿quisieras responder a estas preguntas? Sí, por supuesto. Es una pregunta muy importante y muy interesante porque, por supuesto, muchas veces tenemos este tipo de mujeres y nos sentimos un poquito como si no tuviéramos suficientes posibilidades en nuestras manos. Pero no es así, porque, como estaba comentando, la acción de las hormonas en este contexto sería reducir la resistencia a la insulina y así mejorar un poco los síntomas metabólicos, pero aún más, si estamos utilizando estradiol transdérmico y progesterona micronizada natural, esto será mucho mejor porque sabemos que las progestinas son diferentes entre ellas. Entonces va a depender si puede que tengan afinidad para otros receptores, además del receptor de la progesterona. Y pensando en los receptores de glucocorticoides, que es el caso de algunas progestinas que también se pueden utilizar. Esto no es el caso de las progesteronas naturales. Entonces, esta podría ser una opción ideal para tratar a estas mujeres y para dar beneficios con respecto a la evolución de sus síndromes metabólicos. Entonces, muy buena pregunta. Y, por supuesto, por fortuna tenemos una buena respuesta a esto. Muchas gracias, Antonio. Elena pregunta, ¿dónde podemos obtener la versión completa del documento relativo a los criterios de elegibilidad para la THM? No estoy seguro de a qué se refiere, Elena. ¿Cuál sería la versión completa del documento? Puede enviar una pregunta de seguimiento si nos hemos referido a esto durante la presentación. Pero si lo que puedo decir es que si es miembro de EMAS, puede ir al EMASCare Online. Es conciso pero extenso, un documento de 100 páginas donde pueden encontrar todo el material necesario que se refiere a la menopausia y a la THM de profesionales de la salud. Es conciso, está muy actualizado, entonces les refiero a este documento que siempre pueden consultar en nuestra página web. Otra pregunta, a ver. Quizás Antonio puede responderla, es de Manjuna Vani. Preguntan si el estrógeno transdérmico norgistredona en parche combinado puede darse a mujeres menopáusicas que son diabéticas y tienen hiperlipidemia. El NT transdérmico es neutral a la insulina y no aumentará los triglicéridos y reducirá los lípidos. Entonces, es una pregunta. Si la mujer tiene un síndrome metabólico, hiperlipidemia, diabetes, si aún así se puede utilizar la terapia hormonal en la menopausia. Bueno, yo creo que sea una pregunta para el profesor Antonio. Y gracias a su brillante presentación. Lamentablemente nosotros no tenemos la norestesterona transdérmica en nuestro país y no la utilizamos. Hablando sobre mujeres con síndromes metabólicos postmenopáusicos, si comprendemos que la terapia hormonal por vía oral, por ejemplo, con dihidrogesterona, puede tener beneficios con respecto al metabolismo de la glucosa y al metabolismo de los lípidos, si una mujer no tiene contraindicaciones para la terapia hormonal con menopausia, por ejemplo, si es solo obesidad o no hay hipertriglicéridos o no hay un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares, en este caso recetamos el estradiol con dihidrogesterona
y en nuestro país. Pero por supuesto, si hablamos sobre altos triglicéridos o en este caso intentamos utilizar estrógeno transdérmico con dihidrogesterona, y si hablamos sobre riesgo de enfermedad cardiovascular alto, intentamos evitar la terapia hormonal en la menopausia. Pero me gustaría preguntar si fuera posible al profesor Antonio Cano también responder a esa pregunta. Por supuesto, él es el experto de esto, entre muchas otras cosas. Antonio, ¿quisiera añadir algo a la respuesta de Antonina? Prevents from metabolic impact at the level. Evita el impacto metabólico al nivel del hígado. Por eso, creo que sea muy interesante, como decíamos, en realidad, hace algunos años hubo una publicación And this was absolutely neutral. sobre esta combinación y era absolutamente neutral. Which was increased, but no problem with triglyceride. I can see. Thank you very much. Muchas gracias, Antonio. Veo otra pregunta sobre... Bueno, muchas gracias por este resumen excelente. Muchísimas gracias. Quisiera saber sobre THM para pacientes con enfermedades autoinmunes. Espondilitis. Bueno, debo decir que la evidencia no sea muy buena. El lupus eritematoso sistémico, digamos, es la base para otras enfermedades autoinmunes. Es cierto que la eficacia y la seguridad de THM combinada en pacientes seleccionados con lupus ha sido estudiado en ensayos aleatorizados. Es una situación difícil, sin lugar a dudas. Entonces, diría que la THM tendría que reservarse para la gestión de síntomas vasomotores severos, en particular para mujeres con enfermedad estable o inactiva y anticuerpos antifosfolípidos. En pacientes con anticuerpos positivos, el uso de THM debe ser evaluado frente a los riesgos de trombosis o cardiovasculares. Entonces, sí se puede hacer en caso de problemas severos, pero hay que hacerlo con todas las precauciones necesarias. Bueno, creo que hemos hecho ya las preguntas sobre la dislipidemia. ¿Es siempre necesario recetar anticoagulantes como la aspirina para evitar eventos trombóticos? No sé si Antonio sigue con nosotros. Si no, Antonina puede responder. Yo voy a decir que seguramente no. En realidad hay muy pocos casos específicos en los que se deba utilizar la aspirina. La aspirina no es algo que tengamos que combinar regularmente con la THM. Dimitrios, ¿me escuchan? Sí, podemos escuchar a Antonio. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Si no tenemos datos que apoyen el uso de aspirina en asociación con la terapia hormonal en la menopausia para reducir el riesgo de trombosis. Entonces, ahí no tenemos dudas porque la incidencia es tal, por lo que el uso de la aspirina puede generar más riesgos que beneficios. Esto es un mensaje importante a considerar. Muchas gracias, Antonio. Y tenemos un problema con la respuesta anterior porque no se escuchaba. ¿Podrías repetirnos brevemente la respuesta sobre el estrógeno transdérmico y nortestosterona? Sí, estaba comentando un estudio que publicamos en los archivos de ginecología y obstetricia. No se escucha, perdón. Un pequeño aumento en HDL, entonces ningún problema.
la combinación transdérmica de estradiol con noretisterol, ambos en modo transdérmico. Tenemos otra pregunta. En el Reino Unido utilizamos dos riesgos, además del apoyo para enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿a qué niveles no damos la terapia hormonal? Nuevamente, no hay valores absolutos. Esto siempre es real en la medicina, ¿no? La regla general es: si tenemos un riesgo cardiovascular bajo, puede calcularse con cualquier índice y se puede probar todo, siempre que no existan otras contraindicaciones. Si está en el valor intermedio de riesgo, entonces preferiblemente el uso transdérmico. Si se está en el grupo de alto riesgo, evitar la terapia de reemplazo hormonal y utilizar un visus alternativo, a menos que podamos evaluar atentamente los riesgos y los beneficios. Antonio, sería una buena idea quizás intentar responder a preguntas que tengan que ver con la terapia hormonal en la menopausia, no solo según la evaluación cardiovascular dada por índices, sino por otros índices cardiovasculares, como el Q. ¿Tendrías otros comentarios al respecto? Me parece que el profesor Cano no está más con nosotros. Bueno, diría entonces que hemos respondido a todas las preguntas. Ha sido fabuloso tenerlos acá con nosotros. No sé si puedo, compartir mi pantalla. Porque me gustaría aprovechar estos últimos minutos juntos esta mañana. Y recuerden que vamos a repetir esta sesión por la tarde. Por supuesto, pueden venir a visitar nuestra página de EMAS, donde encontrarán excelente información sobre todo lo que hemos discutido hoy. Y no pierdan la oportunidad también de visitar también la página del Congreso Europeo de Menopausia y Andropausia que haremos en Florencia del 3 al 5 de mayo del 2023. Y tengo una información de nuestro editor de Maturitas, quien nos ha enviado un mensaje diciendo que el abstract del Congreso de Menopausia y Andropausia número 3 está disponible desde hoy para que puedan visitarlo. Tonia, unas últimas palabras, ya que vamos a concluir la sesión. Muchísimas gracias, profesor Dimitrio Goulis y Antonio Cano. Quisiera darles un enorme agradecimiento por parte de todos los médicos, no solo de Rusia, sino también por parte de todos por haber participado en nuestro webinario y por haber recibido todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias por esta oportunidad a ustedes y a la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia por darnos la posibilidad de participar en estos eventos tan importantes sobre menopausia y bienestar de las mujeres tras los 40 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Smetnik. Muchísimas gracias al profesor Cano y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación nuevamente. Este evento lo repetiremos durante la tarde. Tenemos una sesión para Europa. Espero que les haya gustado. Esta ha sido una sesión nueva además. No ha sido un webinario tradicional, así que hemos seleccionado nuestro top 10, intentando resumir y dar la mejor evidencia. Y luego tenemos esta parte en vivo al final para poder mandar sus preguntas. Bueno, muchas gracias. Esperamos verlo nuevamente en uno de los próximos eventos de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Muchas gracias.
So good afternoon to all of you. Bueno, buenas tardes a todos, profesor Cano, doctora Smetnik y yo estaremos aquí felices. Tenemos a más de 210 participantes hoy con nosotros. Estamos aquí para discutir las preguntas durante esta última sesión, la última parte de preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta, es una pregunta ginecológica. Probablemente el profesor Cano, nuestro ginecólogo, va a poder ser la persona para responder. La pregunta es, en una mujer con una poscesárea sometida a histerectomía más una salpingoforectomía bilateral, ¿cuándo se comienza la terapia de reemplazo hormonal? Bueno, entonces si queremos comenzar con la THM en una mujer que ha tenido una cesárea y luego una oforectomía, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para comenzar? ¿Antonio? Muchas gracias, Dimitrios. Entiendo que no haya ninguna cuestión que tenga que ver con la lactar, porque ahí ya sería diferente. Si no fuera este el caso, considerando que el periodo de posparto hay un aumento en el riesgo de trombosis venosa, sería cauto al comenzar en manera inmediata después de la cesárea. Y digo esto también porque estas mujeres suelen estar expuestas a altos niveles de estrógenos debido a la placenta. Entonces, probablemente se necesitarían al menos 2 semanas antes de comenzar con una clínica hipostrógena muy clara. Una vez que comienza, seguramente iría primero con el estrógeno transdérmico porque sabemos que es neutral con respecto al riesgo trombótico. Y como ha sido sujeta a una esterectomía, también el estradiol transdérmico sería lo ideal. Y esto es algo que podríamos, en este caso, comenzar en cuanto a la sintomatología hipoestrogénica comience. Si esta mujer es una de aquellas afortunadas en las que no hay demasiados síntomas vasomotores, por ejemplo, podríamos esperar un poquito más. En ese caso, si no tenemos una presión debido a los síntomas, podríamos esperar quizás un mes y medio, simplemente para poder eliminar el riesgo asociado a la venotrombosis que tiene que ver con el posparto. Entonces, una respuesta muy razonable, muy clara. Preferir entonces la vía transdérmica y luego esperar, como decía, unas 2 semanas o hasta un mes y medio para poder asegurarnos de que todo esté bien. Bueno, Antonio mencionaba otra cosa interesante, la lactancia. Por lo que sé, no hay investigaciones conclusivas sobre la medicación de la terapia hormonal en la menopausia a la leche, pero ha sido utilizado sin un impacto obvio en la leche o en los bebés. Entonces, quisiera saber qué piensan ginecólogos con tanta experiencia. ¿Qué pensaría sobre la lactancia y la THM? Bueno, en el caso de la lactancia materna, si está asociado el riesgo con cambios endocrinológicos sufridos por mujeres que están lactando, y pienso en hiperprolactinemia, por ejemplo, no hay muchos síntomas con respecto a los síntomas vasomotores, que es lo que estoy pensando. Y lo digo porque saben que incluso en mujeres, en algunos casos son hipoestrogénicas y no tienen muchos síntomas. Entonces, si no hay síntomas, esperaría hasta que aparecieran. Y si sucediera, porque debo decir que no tengo experiencia con mujeres que hayan sido sujetas a una doble oforectomía bilateral durante una cesárea, no puedo estar seguro de que
no haya ningún tipo de sintomatología. Entonces, si comienza, aunque esté lactando, bueno, sería simple porque se haría con estradiol transdérmico. Entonces, en principio no hay problema a menos que esto interfiera con la lactancia. Esto es algo que tiene que ser explorado porque sabemos que es bastante común que las mujeres también quieren anticonceptivos durante la lactancia. Entonces, para estar seguros, se prescribe solo progestágenos. Entonces, las dosis que utilizamos en THM son muy bajas. No creo que vaya a interferir con la lactancia, pero si hubiera un problema, seguramente haríamos el tratamiento en modo transdérmico. Muchísimas gracias, Antonio, por haber compartido esto con nosotros. Son dos cuestiones muy difíciles que tratar. Entonces, la lactancia, la cesárea, es difícil encontrar evidencia en la literatura. Entonces, es fantástico poder escuchar tu input tan sabio sobre estos casos. Tenemos preguntas de la sesión de la mañana y esta dice, ¿cuáles son los criterios para recetar andrógenos en mujeres en pre- y posmenopausia? Hasta ahora hay solo un muy buen metaanálisis que dice que la indicación principal para recetar andrógenos en mujeres posmenopáusicas se deba a una condición femenina hipofuncional. En este caso, podemos dar testosterona, preferiblemente en modo de gel, y como regla general no hay mucha evidencia publicada, pero se puede dar como una 10ª parte de la dosis que normalmente se daría al hombre. Entonces, un puff o una dosis del gel 3 veces por semana o algo así podría ser. Hay cierta evidencia de que esto se puede utilizar también para la hipofunción de las mujeres. Tenemos otras preguntas. El uso de metformina en mujeres en posmenopausia. Por supuesto, no tenemos problemas en recetar la metformina para estas mujeres, ya que no hay contraindicaciones, ya que viene metabolizada por los riñones. Tenemos que asegurarnos de que no haya una hipofunción o fallo renal. Antonio y Antonina, estamos recibiendo preguntas en español y en ruso. Si Antonina puede ir a encontrar una de las preguntas rusas, quizás la puede traducir para discutirlas con nosotros. Sí, por supuesto, Dimitrios, gracias. Tenemos una pregunta en ruso. Es sobre una paciente que tiene 49 años de edad, ya ha dejado de menstruar, no tiene signos pronunciados de menopausia, pero tiene trastornos de sueño, tiene problemas emocionales que reducen su calidad de vida. Entonces, nos preguntan si podemos recetarle la terapia hormonal porque la mujer quiere volver a sangrar. ¿Qué opinan? Pienso en una terapia hormonal secuencial. Bueno, si esta mujer está en perimenopausia, por supuesto podemos recetar una terapia hormonal secuencial y así va a tener un sangrado menstrual regular. No tiene síntomas vasomotores, pero sabemos que algunos síntomas pueden estar asociados con un déficit de estrógeno más allá de los síntomas vasomotores, como trastornos del sueño
o problemas como cambio de humor y demás. Entonces creo que en este caso en particular podemos recetar una terapia hormonal secuencial durante un periodo y esta mujer así va a tener sangrado también durante un tiempo. Muchísimas gracias, Tonia. Antonio, ¿podrías ayudarnos con una de las preguntas en español? ¿Así nos traduces alguna? Sí. A ver, hay una acá del doctor Mechato que nos pregunta, ¿cuándo empezar la THR en una paciente post-oforectomía? En cualquier paciente no puérpera. Bueno, generalmente, al quitar los ovarios, se inician síntomas en unos 7 a 10 días. Entonces, en cuanto esta mujer sea sintomática, se puede comenzar el tratamiento con la terapia de reemplazo hormonal. Diría inmediatamente en cuanto aparecen los síntomas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces podemos ver que hay muchos casos en los que se podría considerar la terapia hormonal en la menopausia, pero también hay muchas opciones. Por ejemplo, esta mañana discutimos casos difíciles como lupus sistémico, epilepsia u otras enfermedades. Entonces, si uno lee la declaración de posición de EMAS, va a poder ayudar aún más a aquellas mujeres que realmente necesitan la terapia hormonal en la menopausia. Bueno, creo que esto resume nuestra sesión de la tarde. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras. A ver si puedo compartir mi pantalla. Tenemos más preguntas, Dimitris, acá. Sí, creo que hemos respondido a la gran mayoría. Los pellets de testosterona, esta es otra pregunta. Esto es, bueno, es algo que hacemos para las mujeres dar pellets con todos estos problemas, estas dificultades. Se puede que tenga algunas complicaciones. No hay demasiada experiencia con respecto a la testosterona nuevamente. No intentaría hacer los pellets de testosterona. Déjenme mostrarles esto. Supongo que pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Correcto? Sí, Dimitris, podemos. Bueno, entonces no se pierdan la oportunidad de visitar nuestra página web de EMAS, donde van a poder encontrar toda la información, las directrices y educación, como pueden ver acá. Este es el momento correcto para agradecer a nuestro sponsor de hoy, Abbott, con la traducción simultánea en ruso, chino, mandarín, portugués y español en esta doble sesión que ha dejado que este webinario esté disponible para todo el mundo. El editor de Maturitas, Irene Labrinovaki, nos ha comentado que el Congreso de Menopausia y Andropausia anterior, el número 13, el profesor Cano era el organizador de este congreso. Bueno, es un placer anunciar que los abstractos del congreso pueden encontrarse y descargarse ahora en la edición especial de Maturitas. No se lo pierdan y, por supuesto, tenemos una clarísima invitación para el Congreso Europeo número 14 de Menopausia y Andropausia, que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en la hermosa ciudad de Florencia. Así que consideren estar con nosotros y discutir todo lo que tenga que ver con menopausia y andropausia. Habiendo dicho esto, quisiera agradecer
al profesor Antonio Cano por su contribución a este seminario doble durante el día de hoy, así como a la doctora Antonina Smetnik. Ambos han hecho un trabajo fantástico y lo siguen haciendo para la Sociedad Europea de Andropausia y Menopausia. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos prestado su atención. Espero que podamos tener la oportunidad de verlos nuevamente en otro evento EMAS. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.